Hola compañeros, buenos días. Mi nombre es Germán Rafael Baldwin Chávez. Yo les voy a hablar un poquito sobre la personalidad y su validación ante el registro civil. Yo soy de la licenciatura en Derecho. El módulo que estoy cursando es la Introducción al Derecho Mercantil y Corporativo. Mi matrícula es la 20007752. Este es el reto 2 de la unidad 1 del asesor educativo Ricardo Brígido Moreno. Bueno, para hacer una breve introducción sobre el registro civil, es necesario plantear algunos conceptos, ¿no? El registro civil es la base administrativa de nuestra sociedad y de la vida concebida en ella. Más allá de representar la oficialización de nuestros nombres, derecho humano fundamental, sirve de cimiento para dar cuenta de cuántos mexicanos nacen, cuántos mexicanos están registrando, cuántos mexicanos están muriendo, cómo es la base poblacional de nuestra sociedad. Y claro, en un ámbito tradicionalista también lo hace desde el punto de vista de la familia, al dar cuenta de los matrimonios, de los divorcios y bueno, de las extinciones del matrimonio por diferentes causas. Si nos vamos a lo que atiende el Código Civil para el Estado de Guanajuato, el registro civil es la institución a través de la cual se hace constar y se da la publicidad de manera auténtica de todos los actos y hechos jurídicos constitutivos, modificativos y extintivos del estado civil de las personas, garantizando de esta forma el derecho a la identidad mediante servidores públicos dotados de fe pública. Bueno, este es un poco hablando del registro civil. Como lo decíamos, históricamente el registro civil en México nace a partir de las leyes de reforma, donde se le quitan esas potestades al clero y se le dan a una institución pública, ¿no? Y es de lo que acabo de hablar ahorita. Hablando un poco de los atributos de la personalidad, podemos empezar a hablar del nombre. El nombre probablemente es el más antiguo de los atributos de la personalidad. No se tiene una noción clara de cuándo se comenzó a utilizar, pero por la propia tradición oral con la que podemos documentar tiempos muy remotos, todo el conocimiento se transmitía de generación en generación por medio de la tradición oral, y es muy difícil pensar en alguna historia, en alguna leyenda o en algún mito en donde los personajes de esa historia no tengan un nombre. Digo, en nuestra historia como humanidad, en algunos momentos se ha privado de este derecho a ciertos grupos sociales, los esclavos, por ejemplo. Con la evolución del derecho, bueno, la evolución de la esclavitud y la modernidad de nuestros tiempos, al nombre se le han agregado algunos atributos particulares y se ha generalizado en todas las naciones. Su observancia en México ha quedado sustentada sobre la base del registro civil, que mediante el acta de nacimiento garantiza este derecho a todos por igual. Es importante mencionar que el artículo 18 de la Convención Americana establece de forma clara y precisa el derecho al nombre, estableciendo también el derecho a llevar el apellido de sus padres o de alguno de ellos. Entonces aquí ya podemos ver que el nombre como tal no solo es el derecho a una palabra o a un fonograma que identifique a una persona, sino que también es el derecho a llevar los apellidos de los padres. Con esto, ¿qué es lo que se logra o cuál es el derecho que se está tutelando? Finalmente, y en el ámbito más amplio, es el derecho a pertenecer a una familia. El apellido conlleva una relación de familiaridad entre los miembros que llevan el mismo apellido. Entonces, ese derecho también se está reconociendo en el momento de reconocer el nombre. Como lo dije, el registro civil es el encargado, mediante las actas de nacimiento, de dar también el nacimiento a este derecho. Bueno, hablando de domicilio, en el caso de Guanajuato, el artículo 28 del Código Civil para el Estado nos dice que el domicilio de una persona física es el lugar donde reside con el propósito de establecerse en él. A falta de este, en el lugar donde tiene el principal asiento de sus negocios, y a falta de uno y de otro, el lugar en el que se halla. Esa es la definición legal. A partir de ella hay algunas disposiciones legales que crean o modifican obligaciones en torno al domicilio. Por ejemplo, las presunciones de domicilio. En el caso de los menores de edad, el domicilio que se les reputa de conformidad con la ley es en el
es aquel que tenga registrado la persona que tenga la patria potestad. Si no tiene patria potestad una persona, el que tenga su tutor. En el caso de los militares en servicio activo, el lugar donde están destinados. En el caso de los funcionarios y empleados públicos, el lugar donde desempeñan sus funciones. En el caso de los sentenciados, en donde extinguen sus penas. También podemos hablar de domicilios convencionales. Una persona es libre de establecer un domicilio convencional para determinadas obligaciones, siempre y cuando lo permita la ley. También existen los domicilios procesales, que son los domicilios que uno manifiesta dentro de un proceso jurisdiccional o judicial, y ahí se le realizarán las notificaciones correspondientes o las diligencias correspondientes. Hay también casos en los que la ley determina domicilios diferentes. Por ejemplo, hablando del mismo Código Civil, cuando se realiza un arrendamiento, el domicilio civil, por disposición de ley, debe de ser aquel que es del inmueble objeto del contrato de arrendamiento. En el caso de las obligaciones fiscales, hay reglas específicas para el domicilio, que es donde se tienen que cumplir las obligaciones fiscales. Eso es un poco hablando del domicilio. Hablando del estado civil de las personas y hablando exclusivamente de su estado entre casado y soltero, este también conlleva obligaciones y derechos. Dentro del estado de soltero se encuentran matices que configuran un estado preciso y definen sus circunstancias. Para hablar en términos generales, podemos decir que todos los individuos están solteros hasta que contraen matrimonio. Una vez que contraen matrimonio, se encuentran en un estado de casado. Y posteriormente ese estado puede cambiar con la nulidad del matrimonio, con el divorcio o con el fallecimiento de alguno de los cónyuges o con alguna otra causa de extinción del matrimonio. Toda esta información es pública y se registra y se documenta mediante las actas de matrimonio, de divorcio, de defunción y las anotaciones que en estas actas se inscriben. Si hablamos de la capacidad de las personas es el derecho inalienable de ellas para ser sujetos de derechos y obligaciones. En una profundización nos encontramos con la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. En términos generales, todos los seres humanos tienen capacidad de goce reconocida por las leyes mexicanas. Sin embargo, la capacidad de ejercicio se adquiere con la mayoría de edad y se pierde por un estado de interdicción o por las causas enumeradas por la ley. El registro civil también es responsable del registro de la limitación de la capacidad de las personas, mediante las anotaciones que se realicen en las actas correspondientes. En conclusión y en resumen, podemos decir, el nombre como atributo de la personalidad nace junto con el acta de nacimiento, aunque también se encuentra presente en las actas de matrimonio y de defunción. El domicilio no se crea con acto alguno relacionado con el registro civil. Sin embargo, de conformidad con las reglas del domicilio, en el acta de nacimiento se registra el domicilio de quien ostenta la patria potestad, en el acta de matrimonio se inscribe el domicilio manifestado por el interesado y en el acta de defunción este atributo simplemente es inútil. El estado civil. Este sí procede de un atributo que nace con un acta del registro civil. Como lo decíamos, todos los individuos son solteros y ese estado se modifica a partir del matrimonio. Se modifica a partir de un acta de matrimonio. Con posterioridad se podría modificar con la nulidad de este, con anotaciones de divorcio en el acta de matrimonio o con un acta de defunción del cónyuge, motivo por el cual ese se inscribe en el acta de matrimonio como anotación. En todos los casos nos encontramos que el estado civil de las personas se inscribe con las actas de matrimonio y sus subsecuentes anotaciones en la misma. Finalmente, las determinaciones judiciales sobre la capacidad son inscritas, al menos en Guanajuato, como anotaciones en las actas de nacimiento y de matrimonio, sin que algún acto ante el registro civil sea creador de este atributo de la personalidad. En el archivo en Word les dejo los enlaces que me sirvieron de bibliografía. Muchas gracias. Hasta luego.